Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Camila, este que está acá es Chandler y acá lo tenemos a Jamie Fraser. Y hoy vamos a estar hablando de la saga de Outlander, pero no solo de la saga principal, los 9 libros principales, sino también de la saga de Lord John y de todas las novelas cortas que hay en el medio. Antes de empezar con el video, les voy a pedir que se suscriban al canal, que activen la campanita, así saben cuando subo nuevos videos, y que también vayan a seguirme a Instagram, que es Entre Páginas y Palabras, donde hago mucho más contenido de libros y también, por supuesto, de Outlander. Para la gente que solamente ve la serie y no ha leído los libros, la saga de Outlander consiste en 9 libros principales, que en realidad van a ser 10, solamente que el libro 10 todavía no salió, pero además tenemos una saga paralela, que es la saga de Lord John, que sigue las aventuras de nuestro amado Lord John, que van como complementando un poco la saga principal. Y también hay un montón de novelas cortas, capaz que son historias de 120 páginas, 150 páginas, que también van complementando la saga principal. ¿Es necesario leerlas? No todas, en mi opinión. Yo en mi caso todavía no logré completar todo lo que es el universo de Outlander, pero sí he leído bastante de las cosas extra aparte de los libros principales. Así que vengo acá a decirles en qué orden se recomienda leerlos, o sea, cuál es el orden cronológico de todas estas historias. Y también les voy a decir cuáles recomiendo leer sí o sí y cuáles pueden evitarse. En primer lugar, tenemos varias antologías que compilan distintas de estas novelas cortas o historias largas. La que se consigue en español, al menos acá en Argentina, es 7 piedras para resistir o caer. Esta tiene varias historias que para mí son esenciales para leer. Y tiene un par que, digamos, pertenecerían a la saga de Lord John porque siguen al personaje de Lord John. Y otra antología que tengo es Lord John and the Hand of Devils, que tiene 3 novelas cortas de la saga de Lord John. Entonces, ¿en qué orden nos conviene leer los libros? Yo empezaría por el libro 1 de la saga principal, que es Forastera, que comienza en el año 1945 en la línea del futuro y en el pasado en el 1743. Si van a empezar a leer los libros, yo empezaría por acá, porque este es el primer libro que se publicó, es el comienzo de la historia. Acá se van a enamorar de la historia. Así que yo empezaría por acá. Pero si vamos en orden cronológico, técnicamente hay una novelita corta que cronológicamente sería como una especie de precuela, que se encuentra en este libro, se llama Virgins, o sea, vírgenes. Yo no la leí todavía, pero muy próximamente lo voy a leer. Mi idea en algún momento es hacer distintos videos, como los que hago, las reseñas que hago de la saga principal, hacer ese tipo de videos también con la saga de Lord John y con estas historias. En algún momento va a suceder, pero bueno, tengan paciencia, porque tengo muchas cosas para leer. Ok, como dije, yo esta precuela de Vírgenes todavía no la leí. Cami del futuro acá editando. Ya leí esta novela Vírgenes, que por más de que es una precuela, es necesario leer Forastera, que es el libro 1, porque si no, no van a entender absolutamente nada. Tiene más o menos aproximadamente 100 páginas. Según la descripción, esta historia transcurre en el 1740, o sea, transcurre 3 años antes de que empiece la saga de Outlander, y empieza cuando Jamie se escapa de Fort William. Entonces, de repente, es un personaje que es un prófugo, está herido, su cabeza tiene precio, entonces la mejor opción para él es fugarse a Francia con su amigo Ian y se convierten en jóvenes mercenarios en Francia. Según la descripción, ni Ian ni Jamie han matado todavía a ningún hombre ni se han acostado con ninguna mujer, pero desean hacerlo. Después, cronológicamente, iría el libro 1 de Outlander, como dijimos. Siguiendo en orden, después habría que leer Atrapada en el Tiempo, que es el libro número 2, que cubre los años 1744 a 1746 en la línea del pasado y en el presente es el 1968. Después, entre el libro 2 y el libro 3, tenemos una novela corta que se llama Un verde fugitivo, que es una novela breve, según esto. Tampoco la leí, así que no puedo recomendarla personalmente porque no la leí.
pero también leyendo la premisa me dan muchas ganas de leerla. Transcurre entre los años 1744 y 1745 y sigue al personaje de Hal, es decir, al hermano de Lord John. Okay, les voy a leer de qué se trata. Narra la historia del hermano mayor de Lord John, Hal, y la que al final se convertirá en su esposa Minnie, que en este relato es una chica de 17 años de edad que se dedica a la compra-venta de libros insólitos, negocio que utiliza como tapadera para otras actividades ilegales como falsificaciones, chantajes y robos. ¡Ah! Plot twist, te juro, no me esperaba eso. No me esperaba que este sea como el comienzo de la historia con su esposa, así que la verdad que me da mucha intriga y me dieron muchas ganas de leerla. Y lo más importante es que, según la descripción, en esta historia también aparece Jamie Fraser, así que hay que leerla. Después, Diana Gabaldon sugiere seguir con el libro de Viajera, porque si bien cronológicamente en el medio, recordemos que Viajera cubre el periodo de 20 años, entonces en el medio sí hay varias historias que cronológicamente irían como en el medio de la historia, pero bueno, ella recomienda leer primero el libro 3 y después volver un poquito para atrás y rellenar con todo lo que pasa en el medio. La primera de las historias que transcurre en el medio de estos 20 años es técnicamente la primera novela corta de la saga de Lord John, que se llama Lord John y el Club Hellfire, que se encuentra incluida en la antología de Lord John y la mano del diablo. Esta es una historia que sí leí y la verdad que no me fue tan memorable. Es como que con los libros de la saga de Lord John que he leído siento como que les falta algo. Y ese algo probablemente sea Jamie Fraser. Pero no sé, es como que me parecen lentos. Siento que hay algunos libros o historias que son mucho mejor que otras. Pero bueno, no es el caso de Lord John y el Club Hellfire. Voy a contarles un poco de qué se trata, pero tuve que volver a mi reseña original porque realmente no me acuerdo tanto. Esta historia transcurre en el 1756, más puntualmente cuando la prisión de Ardsmuir cerró, o sea que para este momento John ya lo conoce a Jamie. En esta historia John presencia un asesinato, entonces todo transcurre alrededor de este asesinato y tratar de descubrir qué fue lo que pasó. Y a medida que investiga, como que lo incluyen en este Hellfire Club. Y bueno, nada, pasan escenas como muy bizarras, es como medio todo un culto, algo muy raro. Es importante aclarar que en la mayoría de los libros de la saga de Lord John, Jamie no aparece, sí aparece en algunos y siempre se lo nombra de vez en cuando, pues John está enamorado de Jamie y siempre piensa en él, pero no es que Jamie es un protagonista de la saga. Realmente no siento que sea necesario leer esta historia, pero la verdad es que no diría que es esencial leerla. Después, cronológicamente, tenemos la primer novela larga, digamos, de la saga de Lord John, que es Lord John and the Private Matter. En español es Lord John y un asunto privado, que transcurre en el 1757. Esta todavía no la leí. Se trata de una novela histórica de suspenso, sangrienta y otras muchas cosas más, en las cuales Lord John conoce a un ayudante de cámara, a un traidor, a un boticario con un remedio infalible para la sífilis, a un alemán engreído y a un príncipe comerciante sin escrúpulos. Como dije, la mayoría de los libros de Lord John siguen como las aventuras de este personaje que siempre se mete en una, al igual que Jamie, siempre está metido en algún lío. Si seguimos en orden, después viene la segunda novela que está incluida en Lord John y la mano del diablo, que se llama Lord John y el súcubo. Esta también es otra que sí leí. Me gustó un poquito más que la primera, que era la del Club Hellfire. En esta historia seguimos a Lord John, que intenta averiguar una serie de asesinatos cometidos supuestamente por un súcubo, que es una especie de demonio que toma la forma de una mujer así como muy atractiva, que seduce a los hombres y se mete en sus sueños y sus fantasías. Como dije, me gustó un poquito más que la primera historia y creo que lo que realmente se destaca en esta historia, al igual que a lo largo de la saga de Outlander también, es el folclore, ¿no? Esta descripción de estas leyendas
en las que creían en ese tiempo. Eso creo que fue como mi parte favorita. ¿Es necesario leerla? No, no diría que es necesario. Después viene otra de las novelas principales de la saga de Lord John, que es Lord John y la Hermandad de la Espada, o The Brotherhood of the Blade. Esta también me la leí y creo que fue de lo que más me gustó de la saga de Lord John. La verdad es que si son fanáticos de Outlander, si son muy fanáticos de Lord John, esta es una de las que recomiendo más. La historia transcurre en el 1758, más puntualmente para que se ubiquen en la historia, es cuando Geneva Dunsany acaba de morir, o sea que Jaime está trabajando ahí en Hellwater, es en esa época. Pero si bien se hace alusión a estos hechos, los protagonistas de esta historia son obviamente Lord John y toda su familia. Okay, lo que más me gustó de este libro es enterarnos de toda la familia Grey, no solo de John y de Hal, sino también de sus padres. Y otra de las cosas que más me gustó de esta novela es que aparece el personaje de Percy Wainwright, que es un personaje que después aparece en la saga principal de Outlander, y es un personaje que a mí nunca me terminaba de cerrar. Es como que digo, ¿qué onda? Bueno, acá es donde terminás de entender al personaje de Percy Wainwright. Él es el hermanastro de Lord John y acá entendés de dónde viene esa conexión también y ves cómo empieza el vínculo entre John y Percy, y por eso fue de lo que más me gustó de este libro, así que lo recomiendo bastante. Seguimos con las historias de Lord John porque en estos 20 años la mayor parte de las cosas que van en el medio son las aventuras de Lord John. Tenemos la tercera y última historia de esta antología, Lord John y la mano del diablo, que se llama Lord John y el soldado hechizado. Esta es la única que me queda leer de esta antología. También transcurre en el año 1758, así que ese fue un año movidito para Lord John. Dice, Lord John se enfrenta a una corte de inquisición debido a la explosión de un cañón y descubre que en la vida hay cosas mucho más peligrosas que la pólvora. La siguiente novela corta es La costumbre del ejército, que está en la antología de 7 piedras para resistir o caer. Transcurre en el año 1759 y en este año Lord John asiste a una fiesta de anguilas eléctricas en Londres, random, y como consecuencia acaba en la batalla de Quebec. Según Diana Gabaldon, Lord John es la clase de persona a la que le suceden estas cosas. Como verán, las historias de Lord John son extremadamente bizarras. Esta no la leí, así que tampoco puedo dar una reseña personal sobre si es necesaria o no. Pero por la descripción diría que no es necesaria. Después tenemos una de mis favoritas, que es Lord John and the Scottish Prisoner, o sea, el prisionero escocés, que adivinen quién es. Jamie, te caíste. Te voy a poner acá. Ahí está. El prisionero escocés. Esta sí la leí y diría que también es una de mis favoritas de la saga de Lord John, precisamente porque acá sí uno de los protagonistas es Jamie Fraser, y no solo eso, sino que también es uno de los narradores de esta historia. Okay. Si bien Jamie es un protagonista, siento que no es tan entretenida como los momentos de Jamie y John en la saga principal de Outlander. Siempre, los libros de Lord John son como más lentos, son más plomos, pero al menos acá tenemos a Jamie para entretenernos. Se desarrolla en el año 1760 en el distrito de los lagos, Londres e Irlanda. Es una especie de novela híbrida que se divide de manera equitativa entre Jamie Fraser y Lord John, que hablarán de política, corrupción, asesinatos, sueños inducidos por el opio, caballos e hijos ilegítimos. La última historia de Lord John que iría incluida entre estos libros es Una plaga de zombies, que también está incluida en esta antología. No la leí, así que nuevamente les voy a leer de qué se trata. Dice, transcurre en el año 1761 en la isla de Jamaica, donde destinan a Lord John como comandante de un batallón con la misión de acabar con lo que parece una sublevación de los esclavos, y donde descubre que tiene cierta afinidad, desconocida hasta entonces, por las serpientes, las cucarachas y los zombies. Ay, John, te amo. Perdón, les mentí. Hay una historia más de Lord John que va, cronológicamente va acá, antes del libro 4 de la saga principal, que es una historia que se llama Sitiados. No la leí tampoco, también está en esta antología. Y transcurre en el año 1762, donde Lord John está a punto de dejar su puesto de gobernador en Jamaica, donde aparece un ex zombie llamado Rodrigo,
y donde Lord John tiene que rescatar a su madre que está como secuestrada, no sé, algo así. Ahora sí, nuevamente, cronológicamente, seguimos con el libro 4, que es Tambores de Otoño, que comienza en el año 1767 en América hasta más o menos el año 1770. Después viene toda la seguidilla de la saga principal. Tenemos el libro 5, que es La Cruz Ardiente, que cubre los años entre 1770 y 1772. El libro 6, Viento y Ceniza, que es mi favorito, que abarca los años entre 1773 y 1776 y también en el futuro el 1980. El libro número 7, Ecos del Pasado, que transcurre entre 1776 y 1778 y en el futuro es el 1980. Acá en este momento hay una historia corta, una novela corta que iría entre el libro 7 y el 8, que esta, déjenme decirles, es lectura obligatoria. Tienen que leerla. No es opcional porque da datos muy importantes y datos que te vuelan la cabeza. Así que léanla. Se llama El Espacio Intermedio. Está incluida en esta antología de 7 piedras para resistir o caer. En esta historia seguimos a Michael Murray, que es el hermano de Young Ian. Y también seguimos al personaje de Joan McKinney, que sería la otra hija de Leary, o sea, la hermana de Marsalee, que quiere hacerse monja. Eso lo vemos en el libro 7. Entonces ella decide viajar a Francia y Michael es el que la acompaña en su viaje a Francia. Aparecen personajes que ya conocemos, como por ejemplo Mother Hildegard, que está viva, y otros grandes personajes que no se los quiero spoilear, pero créanme que es un gran plot twist. No se imaginan el gran plot twist que tiene esta historia, por lo cual siento que es 100% necesaria. A mí me voló la cabeza porque no podía creer que aparezca este personaje. Léanla. Después, cronológicamente, vamos a Written in My Own Heart's Blood, que es el libro número 8, que cubre los años entre 1778 y 1780 más o menos. Y por último, tenemos una última short story que no diría que es lectura obligatoria, pero sí la recomiendo muchísimo porque es de mis favoritas. De todas estas cosas extra que tenemos de la saga principal de Outlander, esta también es una de mis favoritas. Se llama Una hoja en el viento de todos los santos. Gran parte de esta historia transcurre en el siglo XX, en el 1941, 1943, por ahí. Pero también hay saltos al pasado y se complementa mucho con la línea temporal de Roger en el libro 8. ¿Sí? Recordemos que Roger en este libro viaja mucho más al pasado, entonces esta historia se complementa mucho con esto y nos enteramos cosas sobre la familia de Roger, así que es muy linda. Y por supuesto al final tenemos el libro 9 de la saga de Outlander, que transcurre también entre el 1779 y 1780 a casi el final de la guerra, o sea que estamos en el 1781, principios del 1781, si no me equivoco. Eso es todo el material que tenemos sobre la saga de Outlander, sobre el universo de Outlander. Sabemos que Diana Gabaldon está escribiendo una especie de precuela que trata la historia de amor de los padres de Jaime y que también va a haber un spin-off de la serie, o sea, va a haber una serie que se va a centrar en los padres de Jaime. Cuéntenme en comentarios ¿qué leyeron de todo esto? Si solamente se leyeron la saga principal, si les interesa leer algo de Lord John, y cuéntenme si les copa la idea de que haga videos un poquito más en detalle sobre las historias estas que leí o la saga de Lord John. Lo que sí, me van a tener que dar tiempo porque la verdad que los libros de Lord John se leen muy lentos porque son bastante plomos. Así que gracias por quedarse hasta el final. Eso fue todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, de ir a seguirme a Instagram y los veo en el próximo video. Adiós. Bye, Sasana.